Prometidos Deuda, habíamos hecho la primera parte de un poco la vida de Quita, sus comienzos, su infancia, su vida en Buenos Aires, sus estudios y su formación. Ahora contamos con Silvana, que es su hija mayor de las nenas, y bueno, me va a dar una manito en esto porque la verdad que viene costando un poco reflotar los recuerdos en momentos tan especiales, aunque hace poquito ella hubiese cumplido 80 años. Así que seguimos entonces un poquito con el recorrido de Quita. Habíamos concluido en que ya se había licenciado en Ciencias de la Educación en Concepción del Uruguay y después se dedicó, entonces incursionó en todos los niveles de la enseñanza oficial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, y esto en ámbitos tanto en lo público como en lo privado y lo mixto. Fue acá en Federación, es muy recordada porque ella fue directora de la escuela privada Domingo Faustino Sarmiento, número 85, actualmente fusionada con la escuela 64. Y ella fue profesora de las materias de algunas, ¿no? Dio tantas: psicología de la adolescencia, castellano y literatura, filosofía. Esto de la Escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento de la Ciudad de Federación. Instrucción cívica, deontología y ética profesional. Historia. En esa escuela me contaba... Y psicología. Me contaba Alejandra Melgar, que fue hasta hace poco directora de Cultura, que ella fue alumna, que esa escuela la fundaron mi mamá, entre otros docentes, y necesitaban tener un cupo de alumnos, y salían casa por casa a inscribir a los chicos, al margen de que cada uno inscribía a todos sus hijos ahí para completar ese cupo de vacantes que necesitaban tener para que la escuela se funde, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que es la militancia de la docencia en aquellos tiempos en que era no solamente dar clases y tener un aula, ¿no? Sino que también era toda lo que es la parte institucional, ¿no? La parte legal que ellas salían... Construir todo un espacio educativo, totalmente. Digamos. Generarlo, gestionarlo, enriquecerlo, porque bueno, lo que nosotros siempre vimos fue una lucha continua que tenía ella para convocar gente, personas que pudieran aportar desde lo humano, desde el servicio, desde el interés por el bienestar, digamos, de los chicos, de la comunidad en general, y también convocaba gente con ganas de crecer, de avanzar, de expandir lo que ya teníamos a nivel social, y buscaba también personas muy creativas que podían proyectar a futuro, porque las cosas siempre empiezan como un sueño, con fuerzas, con ilusiones, y lo bueno es que ellos no se quedaban solamente en esa primera etapa, sino que también aunaban mucho esfuerzo. Ellos dejaban, por ejemplo, privaban a su propia gente de su tiempo para dedicarse y concretar esos objetivos, y dedicarle tiempo y dinero propio y todos los recursos que ellos podían dar a nivel humano. Porque cosas que yo siempre recuerdo eso, que por ejemplo de nuestra madre, es que ella proyectaba, ya sea en el ámbito académico o cultural y qué sé yo, y después lo concretaba, pero siempre a lo mejor siempre era la que tenía una chispa de podemos hacer esto, y después se reunía con gente muy interesante para llevarlo a cabo. Muy capaz. Pero aparte tenía esa cosa de que estaba mezclado lo profesional, la docencia y lo educativo con el maternar,
porque ellos, cada alumno que tenían era controlar que no tenga piojos, era controlar si no estaba triste, si le faltaba alimento, si tenía la ropa. Y ahí entraba lo que a nosotros muchas veces nos pasaba en casa, que no nos era nada extraño que un día nos falte un par de zapatos, un puro versito, un abriguito, porque era ella que seguramente... Una muñeca. No, bueno, a mí me llevó yo durante años trabajando, digamos, a destajo para comprarme mis juegos de mesa. Pero eran juegos de mesa caros, eran el Tej, el Scrabble, el Rapigrama, juegos caros, realmente caros. Y un día llegué y no estaban más. Era una pila así de juegos y yo obviamente ya sabía que había pasado con esos juegos. Ella había comenzado con la colonia de verano, en su escuela. Entonces necesitaba los juegos. Y cuando llegó le digo, ¿qué hiciste? Yo ya sabía que ya no tenía retorno a eso. No te preocupes, me dice, si pasa el verano y los tenés de vuelta acá, imagínate, fichitas, daditos, ¿no? Con no sé cuántos chicos que tenían esa colonia todo el verano, yo me despedí de esos juegos. Y aparte esa otra cosa que, por ejemplo, vos querías guardar esto de recuerdo, olvídate, todo iba a terminar en primer grado, en la guardería, en el jardincito, o sea, ropita, sea el librito de cuentos, o sea, cualquier cosa que no vos quieras guardar. Límites, o sea, no había nada, ¿no? Está todo desdibujado, digamos, el tema de lo que era la escuela y la casa, el mundo familiar. Los alumnos con los hijos propios. Claro, porque nosotros, además, siempre a ella la cargábamos con que éramos hijos de la docencia. Porque como ella estaba siempre, ¿no? Entre sus clases de la escuela secundaria, de la escuela primaria, estaba poco en casa, realmente venía a almorzar y salía de nuevo, y ni hablar cuando empezó con el tema de la, ¿cómo se llama? De la magisterio, que también ahí era la noche. Profesorado universitario de magisterio. Entonces volvía muy tarde, así que nosotros éramos hijos de la docencia. Y nuestro hermano mayor era el hijo único, porque Carlos Bochín, tan aplicado y tan buen alumno él, entonces él era su ejemplo y ella, entonces era el hijo único y nosotros éramos, ¿no?, los hijos de la docencia. Pero bueno, hay una anécdota también con mi tía, China Royano, que fue docente también en esa escuela. Sí, fue directora y también muy generosa. Sí, igual antes de dedicarse de lleno, digamos, al aserradero con Pocho, su esposo, cuando era directora de esa escuela, hacen una rifa de una pelota y se la gana Pedro, mi primo. Y mi tía, con esos valores que había antes, no iba a permitir que el hijo de la directora se gane la pelota. Entonces ahí nomás decidió que esa pelota se tenía que rifar de nuevo. Y se rifó de nuevo y mi primo hasta hace pocos años, cada Navidad le reclama su pelota. Sí, esa es la historia familiar, digamos, de la vida docente, digamos. Que siempre entregaban todo, o sea, todo lo que podían. Eso lo veíamos a diario, lo registramos durante toda nuestra vida también. Pero nosotros como que entendíamos un poco más allá que sentíamos su ausencia, como todas criaturas, éramos 5, como que entendíamos un poco que... A mí me quedó en el funeral de tío Daniel Royano, que fue el primero de sus hermanos que falleció, que también militaba, era docente y militaba muchísimo en las villas de Buenos Aires. Él estaba en José León Suárez, en la escuela San Martín de Porres, y en esa ocasión viajó muchísima gente muy humilde, que no sé cómo hicieron para juntar dinero y alquilar 3 colectivos de niños. Sí, para el entierro de él. Y después se juntaron en la casa justamente de mi tía China, que era el lugar más grande. Y uno de mis primos dijo, nosotros le teníamos un poco de bronca a ustedes, porque sabíamos que nos robaban a nuestro papá. Cuando crecimos, nos dimos cuenta que en realidad ustedes lo necesitaban mucho más que nosotros. Entonces es un poco... Un paralelismo, sí. Es un poco... Yo entendí ahí que era lo mismo que nos pasaba a nosotros con nuestra mamá. Que finalmente terminábamos un poco justificando
algunas cosas que por ahí en la niñez no correspondía. Esto de, por ejemplo, una cosa valiosa como era un juguete, por ahí, sin, aunque sea hablarlo antes, ¿no? Apropiarlo, qué sé yo, pero bueno. O el tiempo, que digamos, que necesitábamos nosotros, de ella. claro, ella estaba volcándolo a su vida docente y social y cultural. Es muy lindo lo que ella rescata, ¿no? De que en realidad sí nos vimos privados por momentos de una mamá que esté en casa, pero, pero no se puede medir todo lo que ella ha sembrado porque no es porque sea nuestra mamá ni nada. ¿Sabes lo que era verla día a día haciéndolo durante toda su vida? Como mi hermana Marca, eh, estaba un poco desdibujado de lo privado, de la vida familiar, de la vida laboral de ella y social, porque en casa, por ejemplo, así como los alumnos no eran solamente alumnos, sino que ellos, tanto ella como todas las maestras, eh, se preocupaban por los chicos, de que no les faltara nada a nivel familiar y todo eso, y hacían visitas a las casas y no venían los chicos. Esos chicos más de una vez los teníamos en casa, tomando la leche, jugando con nosotros. Las maestras yendo y viniendo, y entonces no había ni sábado ni domingo, porque era de lunes a lunes que teníamos el personal docente en casa, y si no eran docentes eran escritores, gente que iba a pedir, por ejemplo, una gestión que los ayude. Tanto mamá como papá ayudaban mucho a la gente que, por ejemplo, querían hacer trámites de jubilaciones y trámites que por ahí la gente no sabía ni leer, de pensiones, que por ahí la gente no sabía escribir o leer y ellos les gestionaban esas cosas. Recuerdo mucho, y todos nosotros recordamos mucho que golpeaban la puerta de casa la gente pidiendo algún tipo de ayuda, y ellos nunca los dejaban, digamos, con las manos vacías, o se movían, agarraban el autito, iban y solucionaban las cosas. Entonces esos son unos hermosos valores con los cuales nosotros También crecimos. ayudaba mucho el tema de que era el pueblo chico y que todo estaba cerca. Entonces yo tengo recuerdos también de momentos de haberme sentido mal yo, o sea, de salud, de estar enfermo, estar en la cama o algo y sentirme mal y requerir la presencia de ella. Y ella, aunque sea, se venía de la escuela, guardapolvo, todo como estaba, venía, se quedaba un ratito conmigo, me abrazaba, qué sé yo, me dormía, qué sé yo, y se volvía porque eran 2 o 3 cuadras y también y seguía trabajando.